En el invierno implacable de 1823, en el condado de Ashford, Inglaterra, la mansión Whitmore era un palacio de mármol blanco que escondía un infierno de sufrimiento silencioso. Lady Isabella Whitmore, de apenas 19 años, frotaba el piso de la galería principal con manos agrietadas que sangraban por las innumerables heridas. Sus dedos estaban en carne viva, las uñas rotas, la piel roja e hinchada. El jabón de ceniza, el más barato y abrasivo que existía, ardía en cada grieta de su piel como fuego líquido, pero no se atrevía a detenerse. No se atrevía ni siquiera a llorar. Detrás de ella, el golpeteo constante y metódico del bastón de marfil contra el mármol italiano marcaba el ritmo de su terror. ¡Fuera! Tap, tap, ¡Fuera de tap, aquí ahora! como el péndulo de un reloj que contaba los segundos hasta el próximo castigo. Isabela había aprendido a reconocer cada sonido de ese bastón. Victoria caminó hasta donde Isabela estaba arrodillada, sus manos temblando mientras frotaba desesperadamente el rincón señalado. Y sin mediar palabra, sin cambiar su expresión de desdén helado, levantó su pie calzado con botín de seda y pateó el balde de agua sucia con fuerza calculada. El agua empapó completamente el vestido raído de Isabela, calándola hasta los huesos con un frío que cortaba como cuchillos. «Mírate», escupió Victoria, su voz llena de asco como si estuviera mirando a un insecto. «Torpe, inútil, patética. Igualita a tu madre muerta antes de que la fiebre se la llevara y nos librara de su presencia. ¿De verdad crees que fregando estos pisos pagas el techo de y casa?» Jaló con fuerza hacia arriba, forzando a Isabela a ponerse de pie de un tirón tan violento que sintió que le arrancaban el cuero cabelludo. «Ve al mercado de Ashford», ordenó Victoria, soltando bruscamente el cabello de Isabela y empujándola hacia atrás. «El comerciante Pemberton dice que necesita quien haga entregas. No te atrevas a regresar a esta casa sin al menos 5 chelines. 5. No 4, no 3. 5 chelines o más. Si regresas con menos, si te atreves a volver con las manos vacías, ya sabes perfectamente dónde guardo el látigo de montar. Y esta vez no seré misericordiosa como la última vez». Isabela salió corriendo de la galería, sus pies descalzos y congelados resbalando ligeramente sobre el mármol mojado. La puerta principal de roble tallado se cerró tras ella con un sonido que resonó como latigazo. El frío invernal de enero la golpeó como una pared sólida de hielo. El viento cortante del norte atravesaba su vestido empapado como si no llevara nada puesto, pero prefirió ese hielo cortante que congelaba hasta los huesos a la oscuridad opresiva de la mansión que alguna vez había sido su hogar feliz. Se limpió una lágrima rebelde con el dorso de su mano, dejando una raya de tierra mezclada con sangre seca de una herida anterior, y comenzó a caminar hacia el pueblo con la cabeza baja, los hombros encorvados, la postura de alguien que ha sido golpeado tantas veces que caminar erguida parece un acto de rebeldía demasiado peligroso. Antes de continuar esta historia que te romperá el corazón y luego lo sanará, quiero darte la bienvenida a Cuentos de Alcurnia. Me llena de emoción tenerte aquí conmigo. Esta es la historia de Isabela y el duque Alexander, un rescate que nadie esperaba, un amor que nació del dolor más profundo y de la compasión más pura. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y quédate hasta el final, porque lo que viene cambiará absolutamente todo lo que crees saber sobre el amor verdadero. El camino de la mansión Whitmore al mercado de Ashford tomaba aproximadamente 45 minutos a pie. Normalmente, una dama de la posición de Isabela habría ido en carruaje, acompañada por una dama de compañía y tal vez un sirviente. Pero Isabela ya no era tratada como dama. Desde que su padre, Lord Edward Whitmore, había muerto de neumonía 3 años atrás, Victoria había transformado lentamente a Isabela de heredera mimada a sirvienta maltratada. Había sido gradual, casi imperceptible al principio. Primero fueron los pequeños cambios. Victoria insistiendo en que Isabela debía aprender a ser útil, que debía ganarse su sustento. Luego vinieron las restricciones. Menos comida en las cenas,
ropa menos elaborada, la reubicación de su habitación principal a un cuarto más pequeño en el ala de los sirvientes. Después llegaron las tareas: ayudar en la cocina, limpiar su propia habitación, luego limpiar otras habitaciones. Y finalmente, cuando ya nadie de la sociedad visitaba la mansión aislada, cuando los sirvientes leales habían sido despedidos uno por uno y reemplazados por personas que le debían lealtad solo a Victoria, llegaron los golpes. El primer golpe había sido una bofetada por derramar té. Isabela había estado tan sorprendida que ni siquiera lloró. El segundo había sido con el bastón por no doblar correctamente una sábana. Para el 10º golpe, Isabela había dejado de contar. El mercado de Ashford era un hervidero de actividad incluso en el frío de enero. Comerciantes gritaban sus precios, mujeres regateaban por pescado fresco, niños corrían entre los puestos robando manzanas cuando nadie miraba. Isabela caminaba con la cabeza gacha, envuelta en un chal tan delgado que apenas servía de algo contra el viento cortante. Era consciente de las miradas que recibía. Algunas eran de lástima. Las mujeres mayores que la habían conocido cuando su padre vivía, cuando era la alegre heredera de Lord Whitmore, desviaban la mirada avergonzadas al ver en qué se había convertido. Otras miradas eran de desprecio. Los nobles con sus narices empolvadas en alto la miraban como si fuera basura, murmurando entre ellos sobre cómo había caído tan bajo, como si de alguna manera fuera culpa de ella. Y luego estaban las miradas de los hombres. Esas eran las peores. Hombres que veían a una joven vulnerable, maltratada, sin protección. Sus ojos se detenían en su figura delgada, en el vestido mojado que se pegaba a su cuerpo, revelando más de lo que debería. Isabela apretaba el chal contra su pecho con manos temblorosas y mantenía la vista fija en el barro, en las botas ajenas, en cualquier cosa menos en esos ojos depredadores. Finalmente llegó a la tienda del señor Pemberton. Era un establecimiento respetable, con un letrero pintado que decía Pemberton and Hillos, comerciantes finos desde 1780. La campana sobre la puerta tintineó alegremente cuando Isabela entró. Un sonido tan incongruentemente feliz en contraste con su estado miserable que casi la hace llorar. El interior de la tienda era cálido, gracias a una estufa de hierro que ardía en la esquina. Olía a té, especias, tabaco fino y cera de vela. Estantes de madera oscura llegaban hasta el techo, llenos de mercancías. Telas importadas, hebillas de plata, té de China, azúcar de las Indias Occidentales, tabaco de Virginia. Era un recordatorio de un mundo de lujo que Isabela ya no habitaba. El señor Pemberton estaba detrás del mostrador de caoba pulida, pesando cuidadosamente hojas de té en una balanza de latón. Era un hombre de unos 60 años, con una corona de cabello gris alrededor de una calva brillante, mejillas rosadas y ojos azules que generalmente brillaban con buen humor. Pero cuando levantó la vista y vio a Isabela entrando empapada y temblando, el brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por algo que se parecía peligrosamente a la lástima. «Buenos días, Lady Isabela», murmuró con voz suave, casi reverente, como si estuviera hablando con un fantasma. Y en cierto modo, lo estaba. La Isabela que él había conocido, la niña risueña que venía con su padre a comprar dulces importados, había muerto hacía mucho tiempo. Esta era solo su sombra. Notó inmediatamente el moretón fresco en su mandíbula, un horrible tono morado amarillento que destacaba contra su piel pálida. Era reciente, tal vez de anoche. También vio los nudillos sangrantes, las muñecas con marcas de dedos donde había sido agarrada con fuerza, la forma en que sostenía su costado izquierdo como si le doliera respirar. Pero desvió la mirada, como todos en Ashford hacían, porque nadie se atrevía a enfrentar a Lady Victoria Whitmore. Era demasiado poderosa, demasiado vengativa, demasiado peligrosa. «Mi madrastra me mandó», dijo Isabela en voz tan baja que Pemberton tuvo que inclinarse para escucharla. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando o gritando. «Dijo que tal vez tiene trabajo. Entregas, cualquier cosa. Por favor». La última palabra salió como súplica desesperada.
Pemberton sintió que su corazón se rompía un poco más. Suspiró profundamente, rascándose su barba gris con nerviosismo. Hoy no hay mucho, señorita Isabela. El negocio anda terrible lento desde que Lord Ashford cerró la fábrica textil el mes pasado. La mitad del pueblo está sin trabajo. Nadie tiene dinero para comprar nada que no sea lo absolutamente esencial. El pánico subió por la garganta de Isabela como bilis amarga. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó desesperadamente por contener. Si volvía sin los 5 chelines, si se atrevía a regresar con las manos vacías, Victoria no se conformaría con el látigo de montar esta vez. La última vez que había fallado en una tarea, Victoria había usado el atizador del fuego. Isabela todavía tenía la cicatriz en su espalda, una línea irregular de carne quemada que ardía cada vez que se movía de cierta manera. Por favor, señor Pemberton. Su voz se quebró completamente ahora, las lágrimas cayendo sin control por sus mejillas sucias. Cualquier cosa, lo que sea. Puedo barrer, puedo organizar el almacén, puedo limpiar las ventanas, puedo hacer entregas bajo la lluvia, lo que sea. Solo necesito 5 chelines. Por favor, se lo suplico. Pemberton no pudo soportarlo más. Ese tono desesperado, esa súplica rota, le recordaba a su propia hija que había muerto de fiebre escarlatina a los 20 años. Metió la mano temblorosa bajo el mostrador y sacó 5 chelines de plata de su propia caja personal, no de la caja registradora del negocio. Era dinero de su bolsillo, dinero que necesitaba para alimentar a su propia familia. Pero no podía enviar a esta pobre niña de vuelta a ese infierno sin nada. Es caridad, señorita Isabela, dijo con voz gruesa de emoción. Tómelo y váyase rápido. No quiero que Lady Victoria venga aquí haciendo uno de sus escándalos otra vez como la última vez. Por favor, solo tome el dinero y váyase. La última vez que Victoria había venido a la tienda, había destrozado 3 estantes completos de mercancía en un ataque de furia porque Pemberton se había atrevido a darle trabajo a Isabela. Le había costado casi 20 libras en daños. Isabela miró las 5 monedas de plata brillando en su palma temblorosa. Eran perfectas, exactamente lo que Victoria había exigido. Pero en lugar de sentir alivio, sintió una vergüenza abrasadora. Esto era caridad, limosna. Ella, que alguna vez había sido Lady Isabella Whitmore, heredera de una fortuna, ahora dependía de la caridad de un comerciante. De pronto, la luz invernal que entraba por la ventana de la puerta se oscureció completamente, como si una nube enorme hubiera cubierto el sol. Alguien entró, alguien que cambió el ambiente de la tienda en un instante, como cuando una tormenta se acerca y el aire se carga de electricidad. Los clientes que estaban junto al mostrador, 2 mujeres mayores que habían estado discutiendo precios de harina, callaron abruptamente a mitad de frase. Uno de los ayudantes de Pemberton dejó caer una caja de té que estaba cargando. Hasta el reloj de pared que hacía tic-tac en la esquina pareció congelarse, su péndulo deteniéndose por un momento imposible. Isabela sintió un frío que no venía del viento invernal exterior. Era algo más primitivo, más profundo. El instinto de un animal pequeño cuando un depredador entra en su territorio. Se giró lentamente, casi sin atreverse a respirar. En el umbral estaba un hombre que parecía llenar completamente el espacio disponible. Mediría casi 2 metros de altura pura, con hombros tan anchos que tuvo que girarlos ligeramente para pasar por la puerta. Vestía un abrigo largo de viaje color negro azabache, hecho de lana tan fina que claramente costaba más que todo lo que Isabela poseía. Por encima llevaba una capa también negra que se movía detrás de él con cada paso. Botas de montar de cuero genuino, tan pulidas que reflejaban la luz a pesar del barro del camino. Guantes de piel de ciervo, un bastón con puño de plata labrada que llevaba más por estilo que por necesidad. Su cabello era negro como ala de cuervo, peinado hacia atrás de manera que revelaba completamente su rostro. ¿Y qué rostro? Mandíbula cuadrada y marcada que parecía tallada en granito. Pómulos altos y aristocráticos.
Una nariz recta y perfecta que alguna vez había sido rota y había sanado ligeramente torcida, dándole un aire peligroso. Labios delgados actualmente presionados en una línea severa y una cicatriz, pálida y delgada, que corría desde su sien derecha hasta la mitad de su mejilla. Una cicatriz de duelo, sin duda. Pero fueron sus ojos los que clavaron a Isabela en su lugar, como mariposa en un tablero de colección. Eran grises, pero no el gris suave de una paloma o de la niebla matutina. No, eran grises como el hielo de un lago congelado, como el acero de una espada, como una tormenta de invierno que promete destrucción. Penetrantes, inteligentes, y actualmente barriendo la tienda con la eficiencia de un depredador, catalogando cada detalle. Era el duque Alexander Thornfield de Ravenmore. Isabela lo supo instantáneamente, aunque nunca lo había visto en persona. Todo el condado hablaba de él en susurros temerosos y fascinados. Dicen que bajaba de su estado en las tierras altas del norte solo 2, máximo 3 veces al año, y cuando lo hacía, venía por negocios que no admitían demora. Los rumores sobre él eran legendarios y terribles. Decían que había matado a 3 hombres en duelos, todos por insultos contra su difunta esposa. Decían que vivía completamente solo en Ravenmore Castle, sin sirvientes excepto un ama de llaves anciana, rodeado solo de libros y fantasmas. Decían que no se casaba, no cortejaba, no asistía a bailes porque su corazón había muerto con su esposa e hijo pequeño en un incendio 5 años atrás. Decían que era tan frío como las tierras que gobernaba, tan implacable como el invierno del norte. Caminó hacia el mostrador con pasos medidos y precisos. Cada paso de sus botas resonaba contra el piso de madera como el latido de un tambor de guerra. Olía a cuero fino, a pino fresco de los bosques del norte, y a algo indefiniblemente masculino y salvaje que hacía que algo primitivo en el cerebro de Isabela quisiera huir y esconderse. Sus ojos grises barrieron la tienda metódicamente, catalogando cada detalle con la precisión de un estratega militar. Notó las 2 mujeres que pretendían no mirarlo, pero que lo observaban de reojo. Notó al ayudante de Pemberton temblando junto a las estanterías. Notó el reloj caro en la pared. Notó la calidad del té sobre el mostrador. Y luego, sus ojos se detuvieron en Isabela. Ella intentó hacerse pequeña, invisible, encogiendo sus hombros y bajando la cabeza de esa manera que había perfeccionado para evitar atención no deseada. Quería escabullirse hacia la puerta, desaparecer antes de que esos ojos depredadores realmente la vieran. Pero sus pies no cooperaron. Estaban congelados en su lugar. Intentó dar un paso atrás, pero su zapato gastado, con la suela casi completamente separada del cuerpo del zapato, se enganchó en una tabla suelta del piso que sobresalía ligeramente. Tropezó hacia adelante, perdiendo completamente el equilibrio, sus brazos agitándose inútilmente buscando algo de qué agarrarse. Y cayó directamente contra el brazo del duque. Fue como chocar contra mármol vivo. Su brazo no se movió ni un milímetro. Era sólido, inmóvil, fuerte como el tronco de un roble centenario. A través de las capas de lana fina de su abrigo, Isabela podía sentir músculo sólido como piedra. Él ni siquiera se inmutó por el impacto. Perdón, perdón, su gracia, balbuceó ella, retrocediendo tan rápido que casi tropezó de nuevo. Sus manos se levantaron instintivamente para proteger su rostro. Esperó el golpe que inevitablemente vendría. En su experiencia, molestar a un hombre, especialmente a un hombre poderoso, significaba castigo inmediato. Victoria la había entrenado bien en esa lección. Cerró los ojos con fuerza, apretándolos tanto que vio estrellas detrás de sus párpados. Esperó. 1 segundo, 2 segundos, 3. Silencio absoluto. Lentamente, casi sin atreverse a respirar, abrió un ojo. Solo uno, medio abierto, lista para cerrarlo de nuevo si veía venir el golpe. El duque estaba mirándola. No con ira, como esperaba, no con asco, como Victoria hacía, sino con una intensidad absoluta y penetrante, que era de alguna manera peor.
Sus ojos grises estudiaban cada detalle de ella, como si fuera un libro fascinante, escrito en un idioma que estaba tratando de descifrar. Vio el moretón en su mandíbula, fresco y horrible. Sus ojos se entrecorraron ligeramente. Vio sus nudillos sangrantes, en carne viva por el jabón y el trabajo. Su mandíbula se tensó visiblemente. Vio su postura encogida, la forma en que se hacía pequeña, la forma en que protegía su rostro como animal golpeado, esperando el próximo ataque. Algo oscuro y peligroso cruzó su rostro. Vio el vestido que alguna vez había sido de calidad, pero que ahora era harapos mojados. Vio sus pies inadecuadamente calzados para el invierno. Vio cómo temblaba, y no solo de frío. Y algo cambió en su expresión. No se suavizó exactamente. El duque Alexander Thornfield no parecía capaz de suavidad, pero había reconocimiento ahí, como si estuviera viendo algo que entendía íntimamente. Se giró lentamente hacia Pemberton, quien estaba pálido como un fantasma detrás del mostrador, claramente aterrado por tener al duque en su tienda. Su voz cuando habló fue un trueno controlado, grave y profunda, con el acento refinado de la aristocracia, pero con un filo que sugería que la civilidad era una capa muy delgada sobre algo mucho más peligroso. Pemberton. ¿Quién es ella? Pemberton tragó saliva audiblemente. Es Lady Isabella Whitmore, su gracia, hija del difunto Lord Edward Whitmore, que en paz descanse. Vive con su madrastra, Lady Victoria Whitmore, en la mansión Whitmore al sur del pueblo. ¿Whitmore? El duque repitió el nombre lentamente, como si estuviera probando el sabor de él en su lengua. Conozco ese nombre. Edward Whitmore. Hombre honorable. Me salvó de ahogarme cuando era niño en un lago durante una cacería. Le debía una deuda de vida. Miró a Isabela de nuevo, y esta vez había algo más en esos ojos grises, algo que podría haber sido reconocimiento de esa deuda. El duque la observó en silencio, por lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 segundos. Isabela podía sentir el peso de su mirada como algo físico, como si pudiera ver directamente a través de su piel hasta los huesos. Luego, lentamente, deliberadamente, extendió su mano derecha hacia ella. Era una mano enorme, con cicatrices que se extendían por los nudillos, callosa de espadas y riendas. Claramente la mano de un hombre que no era extraño al trabajo físico a pesar de su título. Las venas sobresalían bajo la piel bronceada, pero a pesar de su tamaño y fuerza obvia, la ofreció con la palma hacia arriba, abierta, no amenazante. No la estaba agarrando, la estaba invitando. Isabela tembló como hoja en tormenta. Sus ojos fueron de la mano extendida al rostro severo del duque y de vuelta a la mano. ¿Qué quería? ¿Por qué le ofrecía su mano? Lentamente, con movimientos temblorosos como los de un pájaro herido, puso su mano pequeña y magullada en la palma de él. Comparadas juntas, la diferencia era absurda. La mano de ella desaparecía completamente dentro de la de él. Sus dedos fríos y temblorosos contra su palma cálida y callosa. El duque cerró sus dedos alrededor de los de ella, con una gentileza sorprendente para alguien de su tamaño. La levantó sin ningún esfuerzo visible, como si no pesara absolutamente nada. Cuando estuvo de pie, sostuvo su mano un segundo más de lo estrictamente necesario, sus ojos estudiando los nudillos sangrantes, las grietas profundas, las uñas rotas. «Vaya a casa», dijo con voz firme pero sin el filo de antes. «Tome los chelines del señor Pemberton». Isabela apretó las monedas de plata en su puño. Lágrimas brotaron sin control. «No son suficientes», susurró con voz rota. «Me matará si no traigo exactamente 5. Ya tengo 5, pero esto es caridad. Ella lo sabrá. Siempre lo sabe». El duque se quedó completamente inmóvil. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como depredador que acaba de detectar algo interesante. «¿Quién la matará?» «Mi madrastra, Lady Victoria Whitmore». Isabela susurró el nombre como si fuera una maldición.
El duque la miró fijamente por un momento que se estiró. Luego se volvió hacia Pemberton con un movimiento brusco. Póngalo todo en mi cuenta. Cada compra que Lady Victoria Whitmore haga en esta tienda desde este momento, no le dé ni un centavo más de crédito personal. Si viene a comprar, lo paga de inmediato o no hay mercancía. Pemberton parpadeó atónito. Pero, su gracia, Lady Victoria es muy poderosa en este condado. Tiene influencias, tiene conexiones con... Y yo soy duque de Ravenmoor, cortó Alexander con voz que no admitía réplica. Mi familia ha tenido título desde antes de que los Whitmore existieran como casa. ¿Tiene alguna duda de quién tiene más poder, Pemberton? Pemberton negó rápidamente, sus mejillas rosadas palideciendo. Ninguna duda, su gracia. Ninguna en absoluto. Bien. El duque se volvió hacia Isabela. Sus ojos grises encontraron los de ella. Lléveme con ella. Con su madrastra. Isabela palideció hasta que su rostro quedó del color de la nieve. ¿A mi madrastra? ¿A la mansión? Sí. Su voz sonó pequeña, aterrada. ¿Por qué? El duque tocó el mango de su bastón con puño de plata labrada. Sus dedos se cerraron alrededor de él con fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Tengo negocios que discutir con Lady Victoria Whitmore. Negocios que no pueden esperar ni un día más. No esperó respuesta. No preguntó permiso. Simplemente se dio vuelta y salió de la tienda con pasos firmes y decididos. La campana sobre la puerta tintineó furiosamente con la fuerza de su salida. Se detuvo en la calle justo afuera del umbral, claramente esperando que ella lo siguiera. Isabela sintió náuseas subiendo por su garganta. Las manos le temblaban tan violentamente que las monedas de plata tintineaban en su palma. Llevar a este hombre, este depredador aristocrático, a su casa era como meter un lobo hambriento en un gallinero. No tenía idea qué negocios podría tener el duque con Victoria, pero nada bueno podría salir de esto. Pero tampoco tenía opción. Un duque había dado una orden implícita. Desobedecer era impensable. Caminó hacia la puerta con pasos vacilantes. Salió al frío cortante de enero. El duque estaba esperando, su capa negra ondeando ligeramente en el viento helado. Cuando ella apareció, comenzó a caminar en dirección a la parte sur del pueblo, sin esperar confirmación de que iba en la dirección correcta, como si supiera exactamente dónde estaba la mansión Whitmore. Isabela caminó delante de él, o intentó hacerlo, pero sus pasos cortos no podían igualar sus zancadas largas. Mantuvo la cabeza gacha, observando el barro del camino. La gente que pasaba se apartaba al ver al duque. Se presionaban contra las paredes de los edificios, se quitaban sus sombreros, hacían reverencias profundas. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. El poder que emanaba era palpable, casi visible como una aura. El camino de vuelta a la mansión Whitmore se sintió simultáneamente eterno e instantáneo. Cada paso acercaba a Isabela de vuelta a su infierno personal, pero al menos esta vez no iba sola. Aunque no sabía si la compañía de este hombre frío y peligroso era mejor o peor que la soledad. Llegaron finalmente a las puertas de hierro de la mansión Whitmore. Estaban abiertas, oxidadas en sus bisagras, porque Victoria había despedido al jardinero que solía mantenerlas. El camino de entrada, que alguna vez había estado perfectamente rastrillado, ahora tenía hierbajos creciendo entre las piedras. La mansión misma era impresionante desde afuera. 3 pisos de mármol blanco italiano, columnas griegas flanqueando la entrada principal, ventanas enormes con marcos dorados. Pero Isabela sabía que la belleza exterior ocultaba podredumbre interna. Isabela se detuvo en el porche de entrada, su mano temblando sobre el pomo de la puerta. Se volvió hacia el duque una última vez. Su voz salió como súplica desesperada. «Ella no está bien», advirtió. Tiene mal temperamento. Se enfurece por cosas pequeñas. Dice cosas crueles. Por favor, solo termine sus negocios rápido y váyase. No la provoque». El duque la miró con una expresión indescifrable.
Luego, sin decir palabra, extendió su brazo largo y empujó la puerta principal de roble tallado. La puerta se abrió con un crujido. No había cerraduras. Victoria nunca cerraba porque no temía ladrones. ¿Quién sería tan estúpido como para robar a Lady Victoria Whitmore? Dentro, el gran salón era tan opulento como el exterior prometía. Araña de cristal importada de Venecia, alfombras persas, pinturas al óleo de ancestros Whitmore, mirando severamente desde marcos dorados, una chimenea de mármol lo suficientemente grande como para que un hombre entrara de pie. Pero también había signos de descuido, polvo acumulándose en las esquinas, algunos de los espejos opacos por falta de pulido, flores muertas en jarrones que nadie había cambiado. Victoria estaba en el centro del salón, de pie frente a la chimenea donde ardía un fuego crepitante. En su mano derecha sostenía el látigo de montar, un instrumento de cuero trenzado con mango de madera. Lo sostenía con familiaridad, con comodidad. Claramente lo usaba frecuentemente. Pequeña inútil, dijo sin siquiera volver cuando escuchó la puerta. Te dije que si no traías 5 chelines, ya sabes qué. Se giró, levantando el látigo, y se congeló completamente a mitad del movimiento. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos verdes se ensancharon, porque allí, llenando completamente el marco de la puerta principal de su casa, estaba el duque Alexander Thornfield de Ravenmore. Su presencia masiva hacía que incluso el gran salón pareciera pequeño. Lady Victoria Whitmore, dijo el duque. Su voz resonó por todo el salón como trueno distante, como grava cayendo por un barranco, como el sonido de una sentencia siendo pronunciada. Victoria intentó recomponerse rápidamente. Era una mujer que había pasado toda su vida manipulando apariencias. Dejó caer el látigo rápidamente detrás de un sillón donde no era visible. Alisó su vestido de terciopelo, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Quién demonios es usted?, exigió, pero su voz temblaba ligeramente. Fuera de mi casa inmediatamente. Esta es propiedad privada. El duque entró sin invitación. Cada paso de sus botas resonaba contra el mármol italiano con autoridad absoluta. El piso parecía estremecerse bajo su peso. La habitación misma pareció encogerse a su alrededor, como si el espacio se reorganizara para acomodar su presencia. Sus ojos grises hicieron un barrido lento y metódico del salón. Vio el lujo ostentoso mezclado con signos de descuido. Vio el látigo parcialmente oculto detrás del sillón. Vio 3 botellas vacías de láudano en una mesa lateral. Un vicio caro. Vio el moretón fresco en Isabela, quien se había quedado en el umbral, temblando. Algo oscuro y peligroso cruzó el rostro del duque. Soy Alexander Thornfield, duque de Ravenmore, dijo con voz calmada pero llena de autoridad incuestionable. Y esta ya no es su casa, Lady Victoria. Victoria parpadeó rápidamente. Disculpe, ¿qué significa eso? El duque sacó del bolsillo interior de su abrigo un documento doblado. Lo abrió con movimientos precisos. El papel crujió en el silencio tenso. Significa que esta propiedad, la mansión Whitmore y todas las tierras asociadas, fueron dejadas en testamento por Lord Edward Whitmore a su única hija e heredera legítima, Lady Isabella Whitmore. Al momento de su muerte hace 3 años, la propiedad pasó completamente a ella. Usted, como su madrastra sin lazos de sangre, es solo residente aquí por cortesía de la verdadera dueña. ¿O necesito traer los documentos legales completos y un magistrado para confirmar esto? Victoria se puso roja, luego pálida, luego roja otra vez. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. La niña no tiene edad legal para reclamar herencia sin tutor, escupió. El testamento especifica que yo soy su tutora hasta que cumpla 21 años. Todavía tengo control sobre todo. El duque sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un lobo viendo un cordero atrapado. Incorrecto. La ley inglesa de 1820 claramente establece que una heredera puede reclamar su herencia a los 18 años
si tiene tutela apropiada de un miembro de la nobleza con título superior. Lady Isabela tiene 19 años ahora, y yo, como duque, puedo servir como su tutor legal si ella así lo solicita. Se volvió ligeramente hacia donde Isabela estaba congelada en shock cerca de la puerta. Lady Isabela, solicita formalmente mi tutela legal. Isabela no podía respirar, no podía pensar. Durante 3 años había creído la mentira de Victoria de que no tenía derechos, de que estaba atrapada hasta cumplir 21. Durante 3 años había vivido como sirvienta en su propia casa, sin saber que tenía derecho legal de echar a Victoria. Su voz salió como susurro quebrado pero firme. Sí, sí, solicito formalmente su tutela, su gracia. El duque asintió una vez. Hecho. Legalmente establecido ante testigo. Luego se volvió de nuevo hacia Victoria con ojos que habían perdido todo pretexto de civilidad. Ahora eran puro hielo cortante. Sacó del mismo bolsillo interior un segundo documento. Lo tiró sobre la mesa de mármol cercana con suficiente fuerza que algunas de las figuritas decorativas se tambalearon. Tengo aquí una oferta de compra, dijo. 500 libras esterlinas por esta propiedad y todas las tierras asociadas. Más que generoso dado el estado de deterioro que veo. Victoria dio un paso instintivo hacia la mesa. Sus ojos brillaron con codicia. 500 libras era una fortuna, más que suficiente para vivir cómodamente durante años. Su lengua se asomó para lamer sus labios resecos. 500 libras, repitió con voz codiciosa. Eso es más que el valor de mercado. Sí, concordó el duque fríamente. Suficiente para comprar una casa respetable en Bath, o Brighton, o cualquier otro lugar agradable lejos de Ashford, lejos de su hijastra, lejos de aquellos que conocen su reputación. Isabela dejó de respirar completamente. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos. Victoria miró el documento. Luego miró a Isabela, luego de vuelta al documento. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro, el tipo de sonrisa que un gato le daría a un ratón antes de romperle el cuello. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó señalando a Isabela con desprecio. ¿Qué pasa con la niña inútil? El duque puso su mano grande sobre el documento antes de que Victoria pudiera agarrarlo. Eso no es asunto suyo ni ahora ni nunca más. Su única opción es simple. Firma el documento de venta, toma las 500 libras en oro que tengo en mi carruaje afuera y te vas hoy mismo. O enfrentas una investigación legal formal sobre abuso físico sistemático de una heredera noble, lo cual es un crimen según la ley de 1815. Elija sabiamente y elija rápido porque mi paciencia tiene límites muy específicos. Su mano se movió casi imperceptiblemente hacia el bastón a su lado. El mensaje implícito era claro. Elige incorrectamente y habrá consecuencias más allá de lo legal. El silencio que siguió fue sepulcral, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea y la respiración irregular de Victoria mientras procesaba sus opciones. Isabela podía prácticamente ver los cálculos sucediendo detrás de esos ojos verdes. 500 libras era mucho dinero. Esta mansión era hermosa, pero requería mantenimiento costoso. Y si enfrentaba investigación legal, podría terminar sin nada o incluso en prisión. Victoria miró a Isabela con odio puro concentrado. Era la mirada de alguien que había perdido y lo sabía, pero que nunca perdonaría a la persona que consideraba responsable de su derrota. Muy bien, siseó entre dientes apretados. ¿Dónde firmo? El duque sacó una pluma de tinta de su bolsillo interior. La ofreció. Victoria la arrebató con movimiento brusco, se inclinó sobre la mesa y firmó el documento con trazos furiosos que casi rasgaron el papel. El duque estudió la firma cuidadosamente, verificando que fuera legítima. Luego dobló el documento y lo guardó de vuelta en su bolsillo interior. Satisfecho. Se volvió ligeramente hacia la puerta y llamó. «Matthews, traiga el pago». Isabela no había notado que había alguien más afuera.
Pero ahora un hombre mayor vestido como mayordomo entró llevando una bolsa de cuero pesada que claramente contenía monedas. La dejó sobre la mesa con un sonido metálico fuerte. El duque abrió la bolsa, revelando monedas de oro relucientes. 500 libras esterlinas exactas. Cuéntelas si gusta. Victoria prácticamente se abalanzó sobre el dinero. Sus dedos temblaban mientras tomaba monedas, contándolas rápidamente con la práctica de alguien familiarizado con el manejo de dinero. Mientras ella estaba distraída con su codicia, el duque se volvió completamente hacia Isabela. Su voz, cuando habló, era más suave que antes, pero no menos autoritaria. Lady Isabela, tiene exactamente 20 minutos para empacar lo que desee llevarse de esta casa. Solo cosas personales, retratos familiares, joyas heredadas, objetos de valor sentimental. Deje todo lo demás. ¿Entiende? Isabela tartamudeó, lágrimas cayendo ahora libremente por sus mejillas. ¿Ir a dónde? No entiendo qué está pasando. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué está haciendo esto? El duque se inclinó ligeramente hacia ella. Por primera vez, Isabela vio algo genuinamente humano en esos ojos grises e helados. Algo que podría haber sido empatía. O quizás la sombra de un dolor antiguo compartido. Soy alguien que entiende lo que es vivir en el infierno personal. Su padre me salvó la vida cuando era niño. Le debía una deuda de vida. Y ahora estoy saldando esa deuda salvando a su hija. Quiere quedarse aquí con ella. Quiere el látigo otra vez. Los golpes. El láudano que ella claramente usa y probablemente también te da. Isabela miró hacia donde Victoria estaba contando monedas con desesperación maníaca, completamente ignorándola ya. Miró el látigo de montar medio oculto detrás del sillón, ese instrumento de tortura que conocía tan íntimamente. Miró alrededor del gran salón que alguna vez había sido su hogar feliz, pero que se había convertido en su prisión personal. Luego miró al duque. No, susurró. No quiero quedarme. Entonces vaya. 20 minutos. El mayordomo Matthews la ayudará a cargar lo que desee llevar. Yo me quedaré aquí para asegurar que nadie la moleste. Isabela no necesitó más aliento. Subió corriendo las escaleras de mármol, sus pies golpeando contra los escalones, su corazón latiendo salvaje. Entró a su antigua habitación, que Victoria había convertido en un triste cuarto de almacenamiento. Buscó frenéticamente las pocas cosas preciosas que le quedaban. Un chal de seda que había sido de su madre, tejido con hilos de plata. Un peine de plata con iniciales grabadas M.W. por Margaret Whitmore. La miniatura al óleo de su padre sonriendo, del tiempo cuando era feliz. Un collar de perlas que había sido de su abuela. Un diario donde su madre había escrito recetas familiares y pensamientos. Envolvió todo con cuidado en su único vestido decente que quedaba, uno de terciopelo azul que Victoria no había robado aún porque le quedaba demasiado pequeño. Tomó también el viejo oso de peluche que su padre le había regalado cuando tenía 5 años y que era lo único que la reconfortaba en sus peores noches. El mayordomo Matthews apareció en la puerta. Era un hombre de unos 60 años con cabello blanco y ojos bondadosos. Señorita, ¿hay algo más? ¿Algún retrato familiar? ¿Documentos importantes? Isabela señaló temblorosa. El retrato de mi madre y mi padre juntos, el que está en la galería. Y los documentos legales de mi padre que Victoria guardó en su escritorio. Matthews asintió. Traeré todo. Usted baje. Isabela bajó las escaleras con su pequeño paquete apretado contra su pecho. En el gran salón, Victoria había terminado de contar el dinero. Estaba de pie con la bolsa apretada contra su pecho, sus ojos brillando con triunfo y codicia mezclada con odio. Cuando Isabela pasó cerca de ella para salir, Victoria escupió su veneno final. Eres exactamente tan inútil como tu padre antes de que muriera. Patética, débil, nadie te querrá nunca. Morirás sola y olvidada como basura que eres.
Las palabras golpearon a Isabela como puñetazos físicos. Se encogió, sus hombros hundiéndose. Pero antes de que pudiera responder, el duque se movió. No de manera obvia ni agresiva. Simplemente dio un paso adelante, colocándose directamente entre Victoria e Isabela. Su mano se movió para tocar el puño de plata de su bastón. Cuando habló, su voz era tan baja que Victoria tuvo que inclinarse para escuchar. Pero cada palabra fue pronunciada con claridad absoluta y precisión mortífera. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelve a acercarse a Lady Isabela, si pronuncia su nombre en público, si envía cartas, si intenta cualquier tipo de contacto, no traeré documentos legales ni magistrados. Vendré personalmente. Y le aseguro que lo que encuentre será mucho, mucho peor que una investigación legal. He sido absolutamente claro. Victoria palideció hasta el color de la ceniza. Por primera vez en años, Isabela la vio genuinamente aterrada. Asintió rápidamente sin decir palabra. Bien. Tiene 2 horas para empacar sus cosas personales. Luego quiero que salga de esta propiedad y nunca regrese. La escritura será entregada a Lady Isabela dentro de 3 días por un magistrado. Si está aquí cuando yo regrese para verificar, enfrentará consecuencias. Quedó claro. Victoria agarró su bolsa de oro y prácticamente corrió hacia las escaleras. El duque se volvió hacia Isabela. Puso una mano firme pero sorprendentemente gentil en su espalda, justo entre los omóplatos. No empujando, solo guiando. Vamos. La guió hacia afuera. El sol invernal brillaba débilmente, pero después de 3 años de oscuridad en esa casa, incluso esa luz pálida pareció hermosa. Un carruaje negro con el escudo de armas Thornfield, grabado en oro, esperaba en el camino de entrada. Matthews ya había cargado el retrato familiar envuelto cuidadosamente y una caja con documentos. Subió todo al carruaje. El duque ayudó a Isabela a subir. Su mano era enorme alrededor de su brazo delgado, pero gentil. Cuando estuvo sentada en el asiento acolchado de terciopelo azul, él subió al lado opuesto. «Adelante, Matthews», ordenó. Los caballos comenzaron a moverse. El carruaje se alejó por el camino de entrada de grava. Isabela se volvió para mirar por la ventana. Vio la mansión Whitmore alejándose lentamente. Vio a Victoria mirando desde una ventana del segundo piso. Su rostro, una máscara de furia impotente. Mientras la mansión desaparecía finalmente en la niebla invernal del atardecer que comenzaba a caer, Isabela pensó con una mezcla de alivio y terror. Ahora pertenezco al duque. Y si esto es peor que lo que dejé atrás, al menos ya conozco el infierno. Nada puede ser peor que eso. Pero una pequeña parte de ella, una parte que había estado enterrada bajo años de abuso y había olvidado cómo sentir esperanza, susurraba que tal vez, solo tal vez, este hombre severo y frío era diferente. El tiempo lo diría. El carruaje se alejó hacia el norte, hacia las tierras altas de Ravenmoor, donde esperaba un futuro desconocido.